Bueno, las rentas exentas que tenemos para esta cédula también abarca las mismas de los aportes a AFC, las mismas también de cuentas de ahorro voluntario y de ahorro voluntario contractual, los fondos privados de pensiones, los aportes voluntarios. También pues se van a contemplar acá las rentas exentas en los convenios para evitar la doble tributación. Entonces, si los intereses y los arrendamientos que se estén percibiendo provienen pues del exterior y allá se pagó el impuesto de renta de dicho país, entonces también podrían ser constituidos acá como una renta exenta. Listo, serían esas dos las rentas exentas que tenemos para, para esta cédula de rentas de capital. En cuanto a deducciones, pues también aplica la de intereses de vivienda, gravamen a los movimientos financieros y los intereses sobre préstamos educativos con el ICETEX. Esa también sería las mismas tres deducciones que allí se manejaban. Listo. Entonces, prácticamente esta cédula de rentas exentas, eh, perdón, de rentas de capital, también es muy corta, es una de las más sencillas, pues dado que generalmente pues no son muchos los ingresos y no son como el fuerte de las personas. Tener, por ejemplo, eh, rentas por intereses o rentas por arrendamientos o rentas por regalías o explotación de capital intelectual, generalmente pues es un porcentaje muy mínimo. Entonces pues asimismo pues la cantidad de descuentos, de rentas, de deducciones, pues también tiende a ser muy mínimo. Listo. Entonces, hasta ahí terminaríamos esta cédula de rentas de capital. Sigue Profe, la cédula de rentas no laborales, sí, perdón. profe, lo que pasa es que hay en esos arrendamientos, o sea, yo tengo un local arrendado, entonces solo me puedo descontar eso, lo que la inmobiliaria me descuenta, o sea, ahí no me podría descontar ni el predial. Por ejemplo, si yo hiciera una remodelación al local, entonces nada de eso me lo puedo descontar. Siempre y cuando los tenga debidamente soportados, sí, claro. Usted se puede descontar lo que pague por concepto de remodelaciones en el transcurso de todo el año, pero usted los tiene que tener muy bien soportados. No es usted que es que yo le pago siempre al señor de construcción, al oficial de construcción, y yo le pago así de cualquier manera, de la manera pues más informal posible. ¿Cierto? Que usted diga, sí, vean, ¿cuánto me hace el arreglito de no sé qué? Y él le dice, le vale 200. Y usted coge y le va pagando los 200 así y ya. No, usted tiene que dejarlos debidamente soportados, es decir, hacerle su cuenta de cobro y demás, que la persona le firme un comprobante de egreso en el cual se evidencia pues que efectivamente pagó el arreglo que correspondía, porque generalmente pues de los arrendamientos pues se van a tener dañitos, siempre se van haciendo dañitos y hay que estarle haciendo adecuaciones o que se cambió el arrendatario, entonces hay que ir y pintar, pues si de pronto eso no quedó dentro del contrato de arrendamiento. Entonces todo ese tipo de cosas son costos inherentes a esa actividad productora de renta. Entonces todos esos se van a incluir dentro de la sección de costos y deducciones, pero siempre y cuando usted los deje debidamente soportados. Entonces, en el caso de los arrendamientos, se presta mucho para que los arreglos menores que se hagan o algunas adecuaciones que se hagan a los locales o a las viviendas que se dan en alquiler, que los haga un oficial de construcción normalmente y se les tienden a hacer pagos de manera muy informal. Es como usted cuadra con la persona ahí de palabra, pero no se dejan como todos los soportes que correspondan. Entonces, si usted no tiene eso con unos soportes que sean válidos ante la ley, así usted los quiera descontar, no los puede descontar. Para poderlos hacer descontar, entonces usted les hace firmar el comprobante de egreso, hágales una cuentica de cobro, pídale RUT a la persona o algo que permita que cumpla los criterios para solicitar la deducción ante la DIAN. Recordemos que ahí en el estatuto hay unas condiciones mínimas que deben tener los documentos cuando usted no está obligado a llevar contabilidad. Entonces, claro, usted se podrá descontar todo ese tipo de cosas, pero
tenga los soportes y téngalos bien guardados, porque ese será su respaldo para solicitar esa deducción ahí en esta cédula de rentas de capital. Pero sí, obviamente sí los puede descontar, siempre y cuando cumpla con todos los criterios pues de legalidad del documento. En ese caso, profe, lo que digamos que uno pues ve que sería de pronto más viable es que uno tenga, digamos, si uno le paga a una persona particular como la mano de obra, Sí. pues es mejor uno tener como la factura de compra de materiales. Si uno tiene esas facturas, se las puedes contar o no, o como tal tiene que ser todo el servicio. No, usted puede comprar usted puede tener las facturas de los materiales, claro. Usted que necesitó el cemento, que necesitó un ladrillito, que necesitó varillas o el hierro, pues para hacer ciertas adecuaciones, usted compra los materiales y pues va a tener una factura de la ferretería. Entonces, esa ferretería, claro, eso hace parte de sus costos y deducciones. Y la mano de obra aparte. Y esa mano de obra usted la hace soportar con su respectiva cuenta de cobro y el comprobante de egreso para que usted pueda solicitar ese documento como un costo o una deducción de esa actividad productora de renta que serían los arrendamientos. Claro que sí. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, a Natalia también nos había comentado acá que las facturas de compra como pintura, materiales o mano de obra, listo, sí, esas ya quedaron entonces listas ahí en la respuesta que acabamos de dar. Listo, recuerden, costos y deducciones, todos los costos, todas las deducciones en las cuales ustedes tuvieron que incurrir para generar la actividad productora de renta. En este caso, todos los costos en los que ustedes incurrieron para generar intereses, todos los costos, todos los gastos en los cuales ustedes incurrieron para poder recibir arrendamientos, todo ese tipo de cosas. Pero todo lo que ustedes vayan a solicitar tiene que estar debidamente soportado. Y el caso que nos dice la compañera, pues uno normalmente con los oficiales de construcción, cuando se hacen adecuaciones, arreglos y todo eso, pues uno paga de manera muy informal. Esa forma de pagar tan informal hace que muchas de esas cosas no sean deducibles. Entonces, lo que es informal, conviértanlo en formal. ¿Y cómo lo convierten en formal? Pues háganle la cuenta de cobro a la persona, ¿cierto? Al oficial de construcción, donde él me diga que va a cobrar adecuaciones, tal arreglo de tal cosa, de tal otra, y que aparezca su número de identificación, fotocopia de la cédula. Usted le pide todos esos documentos, usted mismo se los hace, que no sea sino que la persona los firme y le hace firmar un comprobante de egreso que usted tenga, en el cual se reconocen esos, esos arreglos que le están prestando y que le están colocando en la cuenta de cobro. ¿Listo? Lo mismo que los materiales, todos los materiales que ustedes compren, eh, adquiéranlos en sitios donde les expidan factura. ¿Listo? Si no expiden factura, entonces les expedirán una cuenta de cobro y que esa cuenta de cobro cumpla con los requisitos mínimos que pide la ley y ustedes les piden también la copiecita del RUT para que les quede debidamente soportado y no tengan problemas más adelante. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Realmente pues estas cédulas tienden a ser muy cortas, no tienen pues como tantísima información. Bueno, sigamos con las rentas no laborales. Bueno, las rentas no laborales. Las rentas no laborales pues le van a aplicar al resto de actividades pues que no están contempladas ni como salarios, ni como honorarios y comisiones, y las que no implican las rentas de capital. Entonces, si usted tiene un negocio como persona natural, pues esta es la cédula en la cual a usted le corresponde diligenciar.
¿Listo? Entonces, si usted es asalariado, entonces rentas de trabajo. Si recibe ingresos por honorarios, entonces, dependiendo, puede ir en rentas de trabajo o puede ir en rentas por honorarios. Si usted recibe intereses y arrendamientos, pues van a ir en las rentas de capital. Y si usted tiene negocios, entonces todas esas actividades económicas pues van a ir en las rentas no laborales. Listo. De hecho, la norma establece que todos los demás que no se clasifican en las anteriores, pues harán parte de esta, de esta cédula, ¿listo? Y los que no sean considerados como pensiones y los que no sean considerados como dividendos y participaciones, pues esos los excluyen y acá solamente dejan más que todo las actividades económicas y de pronto algunas indemnizaciones. Listo, leamos este concepto de ingresos. Dice que son aquellos conceptos a que haya lugar y que no se hayan registrado previamente, ya lo mencionamos, tales como los obtenidos en la enajenación de activos diferentes a los inventarios si fueron poseídos por menos de 2 años, indemnizaciones y entre otros. Listo. Recordemos que si son poseídos por más de 2 años, entonces ya se convierten en una ganancia ocasional. Listo. Importante mencionar que la fecha en la cual se toma la venta de un bien inmueble, pues la que corresponda a la escritura pública. Sí, acá también se menciona en el numeral 2 del artículo 27 del Estatuto Tributario. Listo. Que son considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Básicamente, las utilidades provenientes de enajenación de acciones que estén inscritas en, en bolsa de valores. Entonces, usted tiene acciones que están inscritas en bolsa de valores y entonces, pues usted la vendió. ¿Sí? Entonces, cuando usted las vende, entonces eso se convierte en una utilidad en esa enajenación de acciones. Esa utilidad, es decir, la diferencia entre el valor de la acción y el valor en el cual usted realmente la vendió, pues eso genera una utilidad. Y esa utilidad se considera un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Y hay una salvedad. ¿Listo? Hay una salvedad y es que esa enajenación no puede superar el 10% de las acciones de la respectiva sociedad. Entonces, si usted es un socio X y tiene el 10% o tiene más bien el 11% de las acciones de una sociedad y las vende, entonces ese ingreso no constitutivo de renta dejará de serlo. ¿Por qué? Porque usted tiene más del 10% de las acciones de esa sociedad. Entonces no lo puede exceder. Listo, es muy importante tener este concepto allí presente. ¿Qué más es un ingreso no constitutivo de renta? Pues los aportes que se hagan a fondos de pensiones, a fondos de solidaridad y los aportes voluntarios a pensión también son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Costos y deducciones. ¿Qué se va a tomar como costo de deducción? Todo lo que usted tenga soportado de la actividad económica. Entonces, si yo tengo el negocio X que está a nombre mío, entonces todo lo que usted pueda soportar como costos, entonces usted lo podrá colocar en el renglón de costos y deducciones. Todo lo que usted tenga como gastos asociados a la actividad productora de renta, como gastos asociados a ese negocio, entonces lo va a incluir como costos y deducciones. Es muy importante que las personas cuando tienen negocios sepan distinguir y sepan diferenciar muy bien cuáles son los gastos y los costos asociados a su negocio y cuáles no. Porque en ocasiones, o más bien los principales enredos que hay al momento de hacer declaraciones, es cuando la gente convierte en plata de bolsillo lo que hay en el negocio y todo eso lo mezclan con los gastos familiares y demás. Y quieren que muchos de los gastos familiares se le carguen, digámoslo así, al negocio que tienen.
Entonces, eso es uno de los principales enredos que se generan en las declaraciones de renta, porque hay muchos de las compras que se realizan que son de nivel personal que quieren que se paguen con los recursos del negocio. Y sí, pues en últimas, pues el dinero sigue siendo de la misma persona natural, pero muchos de esos costos o muchos de esos gastos que se realizan, pues no están asociados a la actividad productora de renta. Y si no están asociados a la actividad productora de renta, si usted los incluye, después se gana un problema. Listo, porque la DIAN le hace el requerimiento y al hacer el requerimiento se da cuenta que no están asociados y después toca pagar las sanciones y demás, y eso pues tiene una cantidad de implicaciones. Entonces, muy importante, costos y deducciones deben estar debidamente soportados para la persona natural o para la persona pues que es en este caso residente. Listo. Entonces, muy importante. La persona debe tener todo debidamente soportado, bien sea que esté obligado a llevar contabilidad o no esté obligado a llevar contabilidad, cualquiera de los dos, pero deben tener todos los documentos soporte. Afortunadamente, pues ya la gran mayoría de empresas están obligadas a facturar electrónicamente, entonces pues con esa factura electrónica se soportan los costos y deducciones. Entonces se deben tener allí, deben estar a la mano, deben estar a total disposición para efectos de cualquier revisión y para efectos pues de cualquier requerimiento de parte de la Administración de Impuestos. Siempre, todo costo, toda deducción tiene que estar debidamente soportado. ¿Listo? Y no mezclar o no incluir dentro de estos costos y deducciones los gastos que son considerados de carácter personal. ¿Listo? Que a veces, no, es que la gasolina del carro, que incluya la I y todo, no. Todos esos gastos deben estar asociados a la actividad productora de renta. Son los que se pueden poner allí, solo los que estén asociados a la actividad productora de renta. ¿Listo? Generalmente, pues, si son organizados, si la persona es organizada, pues lleva todo en regla. Pero si la persona no es organizada, ahí sí es donde vienen las dificultades, porque no se pueden incluir gastos personales en esta cédula de rentas no laborales. Las rentas exentas también continuarán aplicando, las que corresponden a FCE, fondos voluntarios a pensiones, esas siguen vigentes, o sea, esas no desaparecen por el hecho de que sea una renta no laboral, se siguen aplicando. A ver, miremos que aquí me están escribiendo algo. Listo, listo, Paola, no hay problema. Em, las rentas que se hayan obtenido en aquellos convenios para evitar la doble tributación. Recordemos que existe lo de la Comunidad Andina de Naciones, donde si usted obtiene rentas que son provenientes de Perú, de Ecuador, de Bolivia, eh, si usted obtiene esas rentas en el exterior, pues no tienen por qué estar tributando acá. Usted las declara de que efectivamente las recibió, pero las puede poner como rentas exentas, ¿sí? Adicionalmente hay convenios con España, con México, con Chile, y no recuerdo con cuáles más. Mm, hay una renta exenta que tienen unas condiciones y son que se consideran rentas exentas por servicios hoteleros prestados en hoteles nuevos y en hoteles que se remodelen o amplíen, pero hay unas condiciones. Entonces, miremos cuáles son esas condiciones. A ver, yo corro este cuadrito por acá. Alguien que me alcance a leer este párrafo si es visible para ustedes. Donde dice los contribuyentes. Los contribuyentes que hubieran acreditado las condiciones para acceder a la renta exenta consagrada en los numerales 3 y 4 del artículo 207-2 Estatuto Tributario pueden disfrutar de dicho beneficio durante la totalidad del término otorgado en la precitada norma, por considerarse constitucionalmente este derecho como una situación jurídica
consolidada, la cual no puede ser afectada por cambios normativos posteriores. Listo, miremos entonces qué dice ese artículo 207-2 del Estatuto Tributario. Listo, miremos acá. Hay unas rentas, vea, acá se mencionaban los artículos, los numerales 3 y 4. Miremos. Los servicios hoteles prestados en nuevos hoteles que se construyan entre los 15 años siguientes a la vigencia de la presente ley por un término de 30 años. Y se menciona que a partir del 1 de enero del 2007 quedaron grabados a la tarifa del 9%. Entonces, a partir del 1 de enero del 2017, esa parte de esas rentas exentas, los que venían con este término de inclusive hasta de 30 años, que quedaban constituidos como rentas exentas, perdieron ese beneficio. ¿Listo? Entonces, tanto estos servicios hoteleros, los que se amplíen o los nuevos, a partir del 2017, quedaron a tarifa del 9%. ¿Listo? Lo mismo estos hoteles que se remodelen o amplíen, bueno, por el mismo término de 30 años. ¿Listo? Entonces, quedaron con la renta del 9%. Entonces, para que lo tengamos allí presente en esta sección, entonces vamos a tener presente este artículo aquí. ¿Listo? Deducciones. Las deducciones que serán aplicables pues van a tomarse la misma del 4 por mil, los intereses de vivienda, los intereses sobre préstamos educativos del ICETEX. Estas deducciones siguen vigentes en la misma cédula de rentas no laborales, seguirán aplicando. ¿Listo? Em, Recordemos adicionalmente que en costos y deducciones usted soporta todo lo demás que hubiese tenido. Listo. Aquí en deducciones solamente podrá hacer uso de intereses de vivienda, gravamen en los movimientos financieros y los intereses sobre préstamos educativos con el ICETEX. ¿Por qué no se incluyen más acá? Porque los otros se incluyen en el renglón que se denomina costos y deducciones. ¿Listo? Entonces ahí usted colocará lo de las nóminas, los gastos de mantenimiento, todo lo que esté asociado a su actividad productora de renta no laboral. ¿Listo? Es decir, del negocio que lleve como persona natural. En esta cédula también se incluye compensaciones, o se incluyen todas las compensaciones. Em, Recordemos que si usted obtuvo pérdidas en el año grabable anterior, se pueden ir compensando en el año siguiente. ¿Listo? Entonces, si tuvo pérdidas en el 2019, se pueden compensar. Si tuvo pérdidas en el año 2018, pues se pueden ir compensando en los años siguientes. Recordemos que para estos casos usted puede ir solicitando la compensación hasta el valor de la renta líquida ordinaria. Es decir, si su renta líquida le da 1 millón de pesos y usted obtuvo el año anterior una pérdida de 3 millones, pues usted no se podrá compensar sino hasta 1 millón de pesos y los otros 2 millones pues en los años siguientes. Eso aplica para las pérdidas o para las compensaciones que se hayan hecho pues por exceso de la renta presuntiva. Es decir, que usted le tocó pagar impuesto de renta no por sus ingresos normales, no por su renta ordinaria líquida, sino que le haya tocado pagar impuesto de renta por el exceso de renta presuntiva. ¿Listo? Hay un renglón que se llama rentas gravables. ¿Qué se pone en ese renglón de rentas gravables? Usted va a colocar allí todos los activos omitidos o los pasivos inexistentes que tenga. Entonces, si usted por alguna razón había omitido algún activo, entonces acá lo debe poner. O si por alguna razón usted había colocado un pasivo que no existía, que no tenía soporte, que no tenía cómo demostrarlo, entonces lo debe colocar eh,
aquí un pasivo que no existía, entonces usted ya lo debe poner acá. Adicionalmente, en rentas gravables también se puede dar la renta por comparación patrimonial, que fue lo que hicimos con la renta de personas jurídicas. Aplica exactamente el mismo concepto. Recordemos cuál era el concepto que traía ese artículo del estatuto tributario. Era que usted cogía las rentas gravables, todo lo que eran las rentas exentas, y la ganancia ocasional, y lo comparaba. ¿Cierto? Cuando la suma la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del año gravable inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable, a menos que se demuestre que el aumento patrimonial obedece a causas justificativas. Recordemos que ¿qué quiere decir esto? La Dirección de Impuestos que dice, si usted tuvo un patrimonio en el año y comparado frente al año anterior tuvo un incremento, por decir algo, del 10%, pues para usted incrementar su patrimonio, pues tuvo que haber sido porque en sus ingresos, en sus rentas, pues también tuvo que haber un incremento. Usted no puede incrementar su patrimonio así porque sí, sin haber obtenido unos ingresos. Usted tiene que haber aumentado su patrimonio, pero por efecto de unas rentas que usted percibió. Entonces sería, como quien dice, sería ilógico que usted aumente su patrimonio sin tener ingresos de ninguna índole. Entonces, si eso ocurre, pues se presume que usted ha ocultado información. Esa es una forma fácil en la cual la Administración de Impuestos se da cuenta que los contribuyentes o que los declarantes de renta también están ocultando información o que están omitiendo datos en las declaraciones. Comparan cómo ha sido el patrimonio, si el patrimonio incrementó de un año al otro eh, y usted no tuvo un incremento de sus ingresos, entonces entre a justificar pues cómo obtuvo mayor patrimonio sin haber obtenido ingresos o sin haber obtenido los ingresos suficientes. ¿Listo? Entonces, eso se hace por el tema también del lavado de activos, porque usted pues de un momento a otro no puede llegar y aparecer con fincas y una cantidad de cosas sin haber obtenido unos ingresos lícitamente en el país. ¿Listo? Entonces, las rentas gravables, de hecho, recordemos que las rentas gravables aparecen por acá en el formulario, vamos a verlas. Rentas gravables, aquí casilla 96. Aquí en esta casilla 96 es donde aparecen todo ese tema de las rentas y por comparación patrimonial. Entonces, se va a colocar, por un lado, si usted había omitido activos, pues aquí los tiene que poner. O si usted ha colocado pasivos que no existían, pues aquí tendrá que reflejar eso. Y las rentas por comparación patrimonial, entonces usted establece la comparación y debe colocar la diferencia allí en la declaración. Recordemos cuando hicimos el taller de renta de persona jurídica, ahí explicamos el paso a paso. Decíamos, si A era menor que B, entonces la diferencia, póngala aquí. Entonces son esas rentas gravables. Cuando hubo un incremento en el patrimonio, pero que no tiene una justificación directa en comparación con sus ingresos. Entonces, si eso es así, entonces usted debe colocar esas diferencias allí como una renta gravable, porque después usted tendrá que pagar impuesto de renta sobre estas rentas gravables, es decir, sobre esas diferencias que allí surgieron. Renta presuntiva. Recordemos lo de la renta presuntiva. La renta presuntiva pues es un concepto que existe de que todo el patrimonio de una persona debe generar algún mínimo de rentabilidad. Y ese valor mínimo de rentabilidad lo establece o está establecido pues en la norma. Inicialmente llegó a ser inclusive hasta del 3,5%. Entonces se pensaba que toda renta presuntiva o todo patrimonio debía rentar mínimo un 3,5%. Se calcula exactamente igual que cuando hicimos el formulario 110. Es decir, cogemos el patrimonio del año pasado,
Y al patrimonio del año pasado le vamos a restar el valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales, le vamos a restar el valor patrimonial de los bienes que se afectaron por hechos de fuerza mayor o caso fortuito. Así, eso usted los puede también restar allí en esa depuración. ¿Qué más se le va a restar? El de los bienes vinculados a empresas en periodo improductivo. ¿Sí? Recordemos que no son activos en periodo improductivo, sino los que están vinculados a empresas en periodo improductivo. Es decir, yo voy a montar mi negocio y cuando yo estoy haciendo toda esa etapa de prealistamiento, pero yo ya tengo los activos allí, pues, y no lo logré poner en etapa productiva eh, en este año 2020 o en el año 2020, entonces esos activos pues yo los puedo restar de allí porque no empezaron a generar renta, sino a partir del año 2021 o solamente empecé propiamente mi actividad económica a partir del año 2021. Entonces usted dijo, hoy montemos un negocio y tuvo la idea por allá en noviembre del 2020. Pero mientras el proceso de alistamiento, trámites legales, puesta en marcha y todo, mientras todo eso y mientras que ya realmente puede iniciar sus actividades comerciales, pues todo eso tiempo, todos esos activos estuvieron improductivos porque la empresa estaba en un periodo improductivo de alistamiento. Entonces, esos activos mientras estuvieron allí, em, en esa etapa, pues se pueden restar de la renta presuntiva o el valor del patrimonio de ese año. El valor patrimonial de las empresas que se dedican a la minería, explotan distinta a la explotación de hidrocarburos y la parte pues de gases. Entonces también se pueden restar los activos productivos de estas empresas. ¿Listo? Las primeras 19.000 VTs de los activos de los contribuyentes que estén destinados al sector agropecuario. ¿Listo? Eso también se pueden restar allí de esta depuración para establecer la renta presuntiva. Básicamente esto estaba en las mismas diapositivas que vimos en renta del formulario 110. Entonces, pues es un recorderis. Las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación del contribuyente. Entonces, pues como se está haciendo renta de persona residente, entonces se colocan dentro de los activos, pues obviamente la vivienda de habitación. Y entonces se puede descontar las primeras 8.000 VTs. ¿Listo? Si la vivienda vale más, pues solo hasta las primeras 8.000 VTs se puede disminuir allí. Y también se podían restar, pues para el caso de los clubes deportivos y sociales, pues los activos que se destinen a las actividades deportivas y sociales, pues de estos clubes. Tarifas. Recordemos que la tarifa para el 2019 estuvo en el 1.5, en el 2020 en el 0.5 y a partir del 2021 en adelante, salvo que la nueva reforma traiga cosas nuevas, seguiría el 2021 en adelante una tarifa del 0%. ¿Cómo se calcula? Exactamente igual que cuando vimos renta presuntiva en el formulario 110. ¿Listo? Entonces, eh, no tendríamos necesidad de profundizar como tanto en esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que corresponde a las rentas eh, no laborales. Dentro de esta formulario 210 también tenemos unas cédulas adicionales. Tenemos una cédula para pensiones, que para quienes aplicarán, Profe, qué pues pena, es que yo tengo unas dos preguntitas antes de que continúe con las otras sedes. sí, sí, claro, dígame. Es que tengo una duda. Por ejemplo, bueno, yo soy la persona natural, tengo mi negocio y tengo unos costos y unos gastos en los cuales, sí, bueno, incurro para desarrollar mi actividad económica. Sí, Pero sí, sí. adicional a eso, por ejemplo, yo le pago a una secretaria o a una muchacha 300.000 pesos mensuales como para que me archive, como esa parte de papelería. Pero yo no le pago, o sea, yo cómo me puedo descontar esa plata que le pago a ella.
Muy Porque en realidad, sencillos. digamos, no es un sueldo como tal, o sea, porque no es un salario mínimo, es un trabajo a tiempo completo, que yo le va a pagar salud, pensión y todo, no. Ujú. Entonces, por ejemplo, como digamos son 300.000 pesos mensuales, como por eso que hace, ¿cómo me Ujú. podría yo descontar ese gasto? Usted solamente se lo puede descontar si, si usted estableciera una especie de, de pago como por prestación de servicios. Pero el tema es que usted debe demostrar que la persona hizo el aporte obligatorio a seguridad social. Entonces, como en este caso el pago se está haciendo de manera como muy informal, usted no se lo va a poder descontar. Porque para que usted se lo pueda descontar, usted tiene que pagarle a ella como si fuera por prestación de servicios, es decir, como por horas. Pero para usted poderle pagar a ella por prestación de servicios, ella le tiene que enviar a usted los soportes de pago como independiente de la seguridad social. Entonces, pues si usted le va a pagar a ella 300.000 y ella de ahí se va a ir a pagar seguridad social, pues muy seguramente pues ella le va a decir que no. Entonces, mientras usted no le pueda exigir eso a la persona, usted tampoco se podrá hacer ese descuento en la declaración de renta, porque no va a tener no va a cumplir con los requisitos de formalidades plenas que exige la DIAN para este descuento. Entonces, en ese caso, no sería procedente y usted no va a poder descontarse esos 300.000, que en el año pues van a ser 3.600.000, no se lo va a poder descontar. Y entonces el sueldo, digamos que yo, digamos, me pago porque yo soy la que desarrollo la actividad, tampoco me la puedo descontar. Ah, sí, eso sí se lo puedes contar porque me imagino que usted sí realiza aportes a seguridad social. Entonces, desde que usted tenga esos comprobantes de que usted realiza aportes a la seguridad social, no tendría ningún inconveniente. Usted ahí se está descontando eh, el pago por prestación de servicios o por nómina. Pero usted va, me imagino que va a tener los soportes de que usted realiza pago a la seguridad social. Entonces, si desde que tenga esos soportes, no hay ningún problema. Bueno, profe, esa era mi pregunta. Y la otra es que lo que pasa es que yo he estado haciendo de una vez el formulario de la DIAN. Y lo que pasa es Sí. que las casillas, los números son totalmente diferentes a los Ah, del claro. formulario. Sí. Entonces, de pronto, y tienen unos nombres como hasta diferentes, y digamos que como ese es el taller que tenemos Mm, que hacer, entonces, pues hay cosas, la verdad, que uno no identifica dónde van. claro, claro. Sí, les va a dar diferente porque el formulario que aparece habilitado en el portal de la DIAN es hasta el 2019. Y en el 2019 se manejaba el formulario con unas variaciones. Sí, entonces em, sí les va a dar diferente en el sentido de que los renglones van a tener una numeración distinta y las cédulas se distribuyen inclusive de manera vertical. De forma Entonces aparecía diferente. rentas de Ujú. trabajo, no aparecía hasta de rentas por honorarios, sino que seguía de una vez con rentas de capital y ya seguía con las rentas laborales después y todo era, en el formulario anterior, era prácticamente hacia abajo y acá no eran cuatro cédulas así de manera horizontal, sino que eran como dos y dos, dos hacia abajo y continuaba la segunda parte de otras dos acá. Entonces sí, va a ser diferente, sino que lo que necesitaba era pues como que fueran practicando con ese formulario. ¿Basado en qué? Basado como en los conceptos que estamos trabajando, ¿sí? Y para que algunos que no han tenido la posibilidad de acceder en ningún momento y conocer cómo se diligencia una declaración directamente en plataforma de la DIAN, pues tengan la oportunidad de, por lo menos, así sea académicamente, mirar cómo van diligenciando esta información. Entonces sí, sí les va a parecer totalmente diferente el número de los renglones, pero la gran mayoría de los nombres sí se van a conservar en su gran mayoría y sí hay otros que sí necesariamente les tiene que cambiar. Ok, profe, muchas gracias. Listo.
Bueno, continuemos entonces acá con las últimas 3 cédulas de la declaración. La primera cédula pues, es muy cortica, es con relación a pensiones. Entonces, la cédula de pensiones, para mí esa es la más cortica de todas. Tiene las siguientes partes, pues los ingresos, básicamente en la cédula de pensiones, pues ¿qué va a abarcar? Pues la pensión de jubilación o de invalidez o de vejez o de sobrevivientes, así como las que les den como por concepto de indemnizaciones. Entonces, en ocasiones, la gente no cumple los requisitos para pensionarse. Entonces, cuando la gente ya no cumple los requisitos para pensión y así haga sus respectivos aportes, ya no alcanza a pensionarse, entonces puede solicitar a la entidad que le dé la indemnización sustitutiva. ¿Y qué es eso? Es que prácticamente le devuelva todo lo que se ahorró durante el tiempo que laboró para pensiones. Entonces, pues la entidad le hace todo el trámite y todo, y no lo pensiona, sino que simplemente le devuelve la plata de lo que tiene ahorrado allí en el fondo de pensiones. Entonces, esa devolución de saldos, ¿sí? Esa devolución que les realizan, eh, si la persona le corresponde declarar, entonces pues tiene que ubicarlo en la sección de esta cédula de pensiones. Listo, entonces en ocasiones a las personas que solicitan la devolución y de pronto están obligados a declarar, este dato se les olvida y después llegan los requerimientos donde, ay, mire, vea, usted tenía que colocar información en la cédula de pensiones. Dijo, ah, pero es que yo nunca me pensioné. Dijo, no, pero usted sí le devolvieron el ahorro con tal fondo de pensiones. Entonces, es por esto, porque a veces les devuelven el dinero y se les olvida y no lo ponen en su declaración de impuestos si están obligados pues a declarar para ese año. ¿Cuáles se considerarían ingresos no constitutivos de renta para esa sección de los pensionados? Pues los aportes que realizan al sistema de salud y al Fondo de Solidaridad Pensional. Aquí ya no va a aparecer fondo de pensiones, pues porque la persona ya no va a seguir cotizando, obviamente, a pensión. Rentas exentas. Miremos lo que se considera rentas exentas. Entonces, van a ser las pensiones de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales que esté exenta correspondiente a la parte que de dichos ingresos no supere 1000 VTs mensuales. ¿Listo? Y que sea la porción efectivamente recibida después de los aportes a salud y o contribuciones a que haya lugar. ¿Listo? Entonces, importante, estas 1000 VTs mensuales. ¿Listo? Entonces, si la persona recibe más de 1000 VTs mensuales, entonces solamente podrá estar exenta de esta pensión hasta un valor de 1000, hasta el valor de 1000 VTs, solamente hasta ahí. ¿Listo? Pues sí, hay personas que puede que reciban este tipo de pensiones. Entonces, si superan las 1000 VTs, entonces se puede descontar solo hasta estas 1000 VTs por concepto de rentas exentas. Listo. Acá también se aclara que el mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equivalente a 1000 VTs, calculados al momento de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales esta corresponde. Entonces, si a usted le dieron la indemnización correspondiente a 10 meses, entonces usted hace la conversión, la divide entre los 10 meses y verifica pues que no se supere mensualmente de estas 1000 VTs. Entonces tenemos, estos son los ingresos, estos son los ingresos no constitutivos de renta y estos se consideran rentas exentas para esta cédula de pensiones. ¿Listo? Entonces, básicamente está limitado a valores que no superen 1000 VTs, bien sea la pensión o bien sea la indemnización o devolución del ahorro. ¿Listo? Es lo que se considera como renta exenta.
Entonces, es muy cortica la cédula de pensiones, no son sino básicamente estos tres conceptos. Y de hecho, si miramos acá la cédula de pensiones, entonces están los ingresos no constituidos de renta y las rentas exentas, y ya, se acabó la cédula, porque ya el resto son operaciones de sumas y restas. Entonces, es una de las más corticas de la renta. Cédula de dividendos y participaciones. Recordemos pues que los dividendos y participaciones, si usted es socio o accionista de alguna empresa, entonces lo que usted reciba por estos dividendos o por estas participaciones, pues los deberá incluir en esta cédula. Entonces, si a usted le pagan dividendos o las participaciones o se las capitalizan, porque en ocasiones no se las entregan a usted, sino que se las capitalizan. ¿Cómo así que se las capitalizan? Pues que las utilidades que se las tienen que distribuir a usted, pues no se las dan, sino que toman la decisión de que se van a capitalizar, es decir, le van a dar más acciones. Lo que usted le tienen que dar de utilidades, se lo dan en más acciones de la empresa. Eso es capitalizarle las acciones. O también cogen y se llevan a la revalorización del patrimonio. Entonces, si eso es así, entonces todo este tipo de ingresos deberán colocarse como ingresos brutos en la cédula de dividendos y participaciones, que para este año pues está ubicada en esta sección que se llama dividendos y participaciones. También, si usted recibió beneficios, ¿sí? Dividendos o participaciones de entidades controladas del exterior, pues entonces también usted deberá colocarlos. Recordemos que estos ingresos pueden ser de origen nacional o de origen extranjero. Por acá les dejé el concepto donde dice distribuciones provenientes, miren, de sociedades y entidades nacionales y de sociedades y entidades extranjeras. Entonces, por cualquiera de estos conceptos, si usted percibe ingresos por estos conceptos, entonces deberá hacer uso de la cédula de dividendos y participaciones. ¿Qué se consideran ingresos no constitutivos de renta a la luz de esta cédula? Se consideran ingresos no constitutivos de renta. Pongamos esto por aquí. ¿Cuáles? Los dividendos y participaciones de periodos grabables del 2016 y anteriores pagados, en este caso en el año 2020. Entonces, recordemos que las utilidades no siempre las empresas las pagan al año siguiente. Es decir, las que obtuvieron utilidades en 2019 no necesariamente tienen que pagar los dividendos en el 2020, ni las que obtuvieron utilidades en 2020 no necesariamente tienen que hacer distribución de utilidades en el 2021. Ellos pueden ir haciendo los pagos de manera gradual y esto corresponde a, a la función que en finanzas se llama la función de distribución de utilidades. Cuando ustedes ven finanzas, recuerdan que hay tres decisiones fundamentales para el área financiera. ¿Y cuáles son las tres funciones principales? Pues la primera, la decisión de inversión; la segunda, la decisión de financiación; y la tercera, la decisión de la distribución de utilidades. Y la distribución de utilidades pues se afecta teniendo en cuenta los flujos de efectivo o los flujos de caja que tiene una organización. Entonces, si para una organización no le queda fácil o le es muy complicado o puede poner en riesgo su capital de trabajo, em, si hace los pagos de distribución de utilidades, entonces ellos van postergando. Y dicen, en 2020 vamos a pagar el 10% de los dividendos. En 2021 vamos a hacer por allá un pago del 20% en marzo y del otro 10% en diciembre. Entonces ahí ya llevamos un 40. En el 2022 vamos a hacer otro pago del 30, el otro pago del tanto. ¿Sí? Así pueden ser las decisiones. Obviamente esto es una decisión que se toma en conjunto con la Junta de Socios y en la Asamblea General, exponiendo obviamente las dificultades para hacer esos pagos y cómo pueden afectar los flujos de caja futuros. Que eso pues ustedes lo han visto o lo han trabajado en análisis financiero y
y en finanzas. ¿Listo? En las materias que ustedes ven o que van a ver de esos módulos. ¿Listo? Entonces, si usted, o si en este caso, como estamos haciendo 2020, si en 2020 les pagaron dividendos o participaciones del año 2016 o anteriores, entonces son ingresos no constitutivos de renta. Si por alguna razón les pagaron dividendos o participaciones y se los llevaron como capitalización o se los llevaron a la cuenta de revalorización del patrimonio, entonces pues también van a constituir un ingreso o se van a conformar como un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, es que a mí no me pagaron las utilidades, a mí lo que me hicieron fue que me dieron disque más acciones. Entonces, si eso fue así, entonces esas otras acciones que le dieron son ingresos no constitutivos de renta. Y lo mismo, si le pagaron dividendos de entidades controladas del exterior o se las capitalizaron, pues entonces también van a ser ingresos no constitutivos de renta. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta algo. Para que esto aplique para las entidades controladas del exterior, debe ser que se haya liquidado la entidad controlada del exterior. ¿Listo? Rentas exentas que se tienen para esta cédula de dividendos y participaciones. Rentas exentas, lo que implica doble tributación en otros países. Entonces, si sobre los dividendos y las utilidades que le estén dando de entidades del exterior, si allá se pagó impuesto de renta, pues entonces esos ingresos usted aquí los declaró como que efectivamente los recibió, pero también los lleva como una renta exenta. Es decir, yo en tal país que haga parte de la Comunidad Andina de Naciones, ella paga impuesto de renta. Entonces, pues no tendría por qué pagar impuesto de renta también en Colombia. ¿Listo? Entonces, es la renta exenta que aplica para esta cédula. Y ahí termina esa cédula. Tenemos también ganancias ocasionales. Aplica igual que en el formulario 110. Obedece a todas los bienes que se hayan vendido por un contribuyente y pues que hayan superado los 2 años de posesión. Entonces usted tiene un activo fijo y lo tenía por más de 2 años y lo vendió. Entonces eso se constituye en una ganancia ocasional. También si usted recibe una herencia, una donación o si usted recibe algo a título gratuito, entonces eso es una ganancia ocasional. O que usted se ganó la lotería, se ganó una rifa o algo por el estilo. Entonces eso se denomina una ganancia ocasional. ¿Sí? Recordemos que los inmuebles, la fecha que se tiene en cuenta es la fecha de la escritura. Listo, de hecho acá volví y se los coloqué. Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente. Si usted percibe ingresos por recompensas, también es una ganancia ocasional. Entonces usted por allá sabía que había unas personas que estaban eh, delinquiendo y que estaban siendo buscados por la nación y que había una recompensa por ellos si usted dio la información y los capturaron. Entonces a ustedes les dieron la recompensa. Entonces esa recompensa constituye una ganancia ocasional. O si usted recibió, por decir algo, una indemnización por un seguro de vida, entonces esa indemnización por un seguro de vida que usted recibió, pues también estará catalogada como una ganancia ocasional. ¿Listo? Y hay una condición y es que el monto supere pues las 12.500 VTs. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener presente en la cédula de ganancias ocasionales? Aquí hay que tener presente cuando las personas están en insolvencia, que también lo mencionamos pues para el formulario 110,
hablábamos que si a la persona le perdonaban ciertas deudas, si le perdonaban multas, si le perdonaban una cantidad de cosas, entonces eso también debe declararse acá en esta sección de ganancias ocasionales. Y que se pueden también utilizar las pérdidas fiscales. Entonces yo pude haber vendido unos bienes que los tuve por más de 2 años y no necesariamente tuve que haber obtenido utilidad. También pude obtener una pérdida. Entonces, quería vender X bienes y valieron menos de lo que tenía valorado el bien. Entonces, pues no se tuvo una utilidad, sino una pérdida. Costos por ganancias ocasionales. ¿Qué se puede admitir como costos en una ganancia ocasional? Pues el costo del activo fijo que se vendió, bien sea en el país o en el exterior. Entonces, si usted vendió un inmueble, pues el costo que tenía el inmueble. Listo. Entonces, eso se permite llevarlo como costos dentro de la sección de ganancias ocasionales. Hay unas ganancias ocasionales exentas que aplican con mucha relevancia. Entonces, cuando nosotros miramos el formulario, miremos aquí el formulario, ganancias ocasionales, aquí teníamos los de los deudores y las utilidades o pérdidas fiscales. Por aquí aparecen las ganancias ocasionales no grabadas y exentas. Entonces, en este renglón 115, cuando estemos hablando de las ganancias ocasionales no grabadas o exentas, pues tenemos tres conceptos muy grandes. Uno es que se consideran exentas eh, las que son dadas por herencias o legados. Un segundo concepto grande, que es por la venta de la casa de apartamento de habitación y las indemnizaciones por seguro de vida. Estas tres tienen unas desagregaciones. Entonces vamos a ver una por una cuáles se constituyen como rentas exentas. ¿Listo? Y qué limitantes tiene cada una de ellas. Entonces veamos la primera. Una para el caso de las herencias, ¿sí? O legados. Entonces, hay un primer caso y es la exención por vivienda urbana, que estamos hablando de vivienda urbana, del causante. Entonces, si usted recibe una vivienda y es una vivienda urbana, esa vivienda usted la puede colocar como renta exenta las primeras 7.700 VTs. ¿Listo? Entonces las primeras 7.700 VTs de ese bien inmueble se puede colocar como una renta exenta. ¿Listo? Usted coloca obviamente sus ganancias ocasionales que recibió pues la vivienda, pero usted también tiene que colocar que eso que usted recibió pues está exento. ¿Por qué? Porque lo recibió por una herencia, pues una vivienda urbana y pues está exenta las primeras 7.700 VTs. Recuerden que esto no me lo inventé yo, eso está ahí en el estatuto tributario, en el artículo, miren, en el 307. También hay una exención para inmueble rural del causante. Entonces, el primero es la vivienda urbana. El segundo es un inmueble rural. También 7.700 VTs de un inmueble rural de propiedad del causante, independientemente de que dicho inmueble haya sido destinado a vivienda o explotación económica. O sea, eso es independientemente de eso. ¿Qué es lo importante? Pues que sea un inmueble ubicado en la parte rural. Y dice, esta exención no es aplicable a las casas, quintas o fincas de recreo. Entonces, si están destinados a recreo, entonces no aplicaría esta exención. ¿Listo? Es la única limitante que tiene eh, esta exención de este inmueble. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por el tema de las herencias? Para el tema de la... bueno, aquí les voy a mencionar algo antes de continuar. Son las primeras 7.700 VTs. ¿Qué quiere decir esto? Si supongamos son dos personas las que recibieron el inmueble, pues cada una no se podrá descontar sino hasta
hasta que se complete las 7.700 VTs. Entonces miremos, si supongamos son 2 o si son 3, entonces usted tiene 7.700 y pues si son 3 personas, entonces dividido entre 3. Si esto es así, cada una se puede descontar 2.566 VTs, cada una. ¿Listo? Si fueran 3 personas las que tuvieran derecho al inmueble. Entonces, solo se pueden destinar hasta 7.700 VTs, pero no es por cada uno, es del inmueble. Entonces, que fueron 7 personas las que resultaron dueñas del inmueble o eran los hijos de la persona. Entonces, dividido entre 7. Entonces, cada uno se podrá descontar 1.100 VTs. Es lo máximo que se puede descontar cada persona en su declaración de renta, en caso pues de que a cada uno le correspondiera pues presentar declaración. ¿Listo? Al igual que en el segundo caso. En este tercer caso que tenemos, exención en la asignación de la porción conyugal, legados y herencias. Las primeras 3.490 VTs del valor de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge, supercite y cada uno de los herederos o legatarios. Listo. Aquí, en este, en este, en este artículo, ahí sí, ya es por cada persona. Entonces, si a usted le entregaron bienes que reciba, bien sea por herencia, porción conyugal y demás, entonces usted puede descontarse las primeras 3.490 VTs. ¿Listo? Acá es independiente a estos dos que vimos ahorita. Adicionalmente, aparece esta otra exención. ¿Cuál es? El 20% de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y o el cónyuge por concepto de herencias y legados, sin que dicha suma supere el equivalente a 2.290 VTs. Entonces, ¿qué sucede? Hay unos herederos por ley, pero hay una parte del cual digámoslo así, la persona cuando está haciendo su testamento, pues tiene un 20% que puede, o una parte más bien, que puede dejar a personas diferentes a sus herederos. Entonces, supongamos usted era el mejor amigo de la persona que falleció, entonces es posible que esa persona le haya dejado algo a usted. Entonces, si usted recibió alguito de la persona que falleció, entonces es exento que parte el 20% de lo que recibió. ¿Listo? Y tiene un límite. Solamente hasta 2.290 VTs se consideran exentos. Entonces tiene el 20% de lo que reciba, siempre y cuando no supere 2.290 VTs. Si es menor, hace uso del 20%. Pero si es mayor, entonces hasta el valor de 2.290 VTs. Listo, esto del tema de las herencias y demás, esto es bien interesante y nos complica a veces la declaración de renta de estas personas. Afortunadamente, pues no son demasiados los casos. Extensión sobre donaciones y regalos. Entonces, miren, si usted recibe una donación o un regalito, entonces es exento del 20%. Entonces, el 20% de los bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos celebrados ante personas vivas, celebrados, sí, aquí ya no estamos hablando de legados y herencias, no, entre personas vivas, pues aquí dice intervivos, celebrados a título gratuito, es decir, me lo regalaron sin que dicha suma supere 2.290 VTs. Entonces, me regalaron algo. Entonces, eso que ustedes le hayan regalado, es exento el 20%, siempre y cuando no supere los 2.290 VTs. ¿Listo? Y también hay una exención del mobiliario del causante. Entonces, si a usted le dieron los libros, la ropa, los utensilios, los electrodomésticos y todo el mobiliario que había en la casa del causante, pues todo eso es
exento y lo puede colocar como ganancias ocasionales exentas. Entonces, pues esto puede ser significativo o no puede ser significativo. Pues usted le regalan la ropa, no necesariamente es significativo, pero de pronto se pueden haber elementos, utensilios, algunos electrodomésticos, mobiliario que puede tener algún valor, puede que tengan obras de arte y demás. Todo esto es exento y puede registrarlo como ganancias ocasionales exentas. ¿Listo? Hay libros que son también de un alto valor, entonces pues también pueden colocar. Segundo punto, la venta de la casa o apartamento, siempre y cuando sean de habitación. Ese ya es independiente, ¿sí? Ya terminamos el primer concepto de las rentas exentas. El segundo concepto, entonces, usted vende su casa o apartamento de habitación, lo puede registrar como renta exenta siempre y cuando cumpla lo siguiente. Miremos detalladamente. La exención aplica sobre el valor de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación. Listo. Hasta ahí, entonces, bueno, yo vendo mi casa o apartamento de habitación y la utilidad es exenta. Y dice, y corresponde, bueno, es decir, donde regularmente vive el contribuyente, y corresponde a las primeras 7.500 VTs de la utilidad. Entonces usted multiplica 7.500 como por 36.000 que está en este año. Y lo que le dé, ese sería el valor de su renta exenta de la utilidad. Mire, corresponde a las primeras 7.500 VTs de la utilidad. Siempre que el inmueble vendido tenga un valor catastral igual o inferior a 15.000 VTs. Entonces usted puede hacer uso siempre y cuando el valor del inmueble sea igual o menor a 15.000 VTs. Eso viene siendo como alrededor como de 500 millones y algo. ¿Listo? Si el inmueble tiene un valor que supere los 15.000 VTs, no hay exención. O sea, es así de taxativa la norma. Aquí no, no, si se supera, entonces sigo haciendo uso hasta 7.500 VTs. No. Si la vivienda valió más de las 15.000 VTs, no tiene derecho a catalogar como renta exenta nada. ¿Listo? Entonces, muy atentos a esto. Puedo marcar como renta exenta las primeras 7.500 VTs de la utilidad, siempre y cuando el inmueble no supere los 15.000 VTs. Pero si lo supera, pierdo mi derecho a la renta exenta. ¿Listo? Características para obtener la renta exenta. Hay unos requisitos para poder tener derecho a que esa renta yo la pueda colocar como una renta exenta. Entonces, ¿quién me quiere colaborar con la lectura de esta primera parte? El inmueble debe de haberse poseído por más de 2 años. Si ha poseído por menos, se trata de un ingreso ordinario y no de una ganancia ocasional. El valor del avalúo catastral del inmueble en el año en que se protocoliza la escritura sea igual o inferior a 15.000 VT. Que la totalidad de los dineros recibidos en la venta tenga uno o varios de los siguientes destinos, que sean depositados en una o más cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento de la Construcción AFC, cuyo titular sea única y exclusivamente el vendedor del inmueble, que se destinen para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de la venta. Listo, muchas gracias. Entonces miremos la primera parte. Yo llego y vendo el apartamento o vendo la casa. Listo, y entonces, bueno, vamos a declarar renta exenta de las primeras 7.500 VTs de la utilidad que obtuve. Pero entonces, para yo poder solicitar como renta exenta, debo cumplir con esto. Entonces, la primera, pues ya la sabíamos, que el bien haya sido poseído por más de 2 años. Es la primera. La segunda, que el inmueble se haya vendido por un valor inferior o máximo hasta 15.000 VT, hasta 500 y algo de millones. Listo, entonces tengo dos condiciones. Generalmente esas dos se cumplen.
Pero entonces viene esta tercera, y es que los ingresos que yo voy a recibir por la venta, ¿sí? Yo los tengo que destinar de la siguiente manera. Uno, o lo consigno a una cuenta de FC para comprarme otra vivienda. O pago créditos hipotecarios de la casa, ¿sí? Objeto de la venta, que es la que voy que la que estoy pagando. Usted puede que la venda y tenía un crédito hipotecario de esa vivienda, entonces usted debe pagar el crédito hipotecario de esa vivienda. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá que se destinen para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de la venta. ¿Listo? Entonces, tengo que depositarlo en una cuenta AFC del vendedor del inmueble o pagar créditos hipotecarios. ¿Listo? Si no hago ninguno de estas dos, no puedo hacer uso de la exención y por lo tanto sería una renta gravable para pagar ganancias ocasionales. ¿Listo? ¿Quién me lee esta segunda parte? Por favor. Ya yo leo. Ujú. Bueno, dice, tratándose de los dineros depositados en una o más cuentas de ahorro para el fomento de la construcción AFC, el retiro de los mismos deben destinarse exclusivamente a la compra de otra casa o apartamento de habitación, tratándose de vivienda nueva o usada, sea o no financiada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de crédito hipotecario, leasing, habitacional o fideicomiso inmobiliario, bajo alguna de las siguientes modalidades. Compra de contado, cuota inicial y o pago de las cuotas de crédito hipotecario o de los cánones de leasing habitacional, o para cubrir el valor de las opciones de compra de leasing habitacional. Pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso de fideicomiso inmobiliario. Listo, muchas gracias. Entonces miremos. Yo tengo que colocar mis recursos, los que obtuve de la venta del bien inmueble, los tengo que utilizar de la siguiente manera. Uno, pago los créditos hipotecarios del apartamento o de la vivienda que tenía. Dos, los consigno en una cuenta AFC, pero esa cuenta AFC no los puedo dejar ahí y ya. Tengo que utilizarlos para adquirir vivienda. Listo. Si no cumplo con lo que nos mencionan allí, entonces no puedo hacer uso de la exención por la venta de la casa o del apartamento de habitación. Y si no cumplo con estos criterios que están acá establecidos, simplemente eso se convierte en una ganancia ocasional gravada y por lo tanto pues tendré que tributar sobre los valores. ¿Listo? Entonces deben destinarse a pagar los créditos hipotecarios o consignarse a una cuenta FC para compra de vivienda, bien sea que usted vaya a comprar de contado o vaya a pagar la cuota inicial y el resto de las cuotas del crédito hipotecario, o lo realice como un anticipo para el pago de vivienda. Entonces deben estar destinados para adquisición de una nueva vivienda. Si no lo utilizo en esto o para pagar los créditos que habían de la vivienda anterior, no puedo solicitar la exención por la venta de la casa o apartamento de habitación. No puedo colocarlo en el renglón de las exenciones. Tercer concepto para ganancia ocasional exenta es la indemnización por seguro de vida. Entonces, la ganancia ocasional derivada de estas indemnizaciones serán aplicables en este monto. 12.500 VTs. El monto que no supere las 12.500 VTs será considerado como una ganancia ocasional exenta. ¿Listo? Entonces, miremos, el monto que no supere las 12.500 VTs será considerado como una ganancia ocasional exenta. ¿Listo? Entonces, hasta 12.500 VTs, ganancia ocasional exenta. Pero si la superan, entonces van a estar grabadas. Entonces usted recibió su seguro de vida, la indemnización por el seguro de vida, y superó las 12.500 VTs, entonces van a estar grabadas.
pero si no la supera, entonces será una ganancia ocasional exenta. ¿Listo? Para el caso de ganancias ocasionales exentas. Importante, ya en la sección de descuentos, entonces miremos el formulario. Por aquí hay una seccioncita de los descuentos. Por acá. Descuentos, dice aquí. Descuentos. Entonces, ¿qué descuentos podemos tener en la declaración de renta? Podemos tener descuentos por impuestos pagados en el exterior. Entonces, si nosotros pagamos impuestos en el exterior por las rentas que hayamos colocado en esta declaración, entonces nosotros tenemos la certificación, tenemos la constancia de que pagamos esos impuestos de renta en el exterior y los soportamos y los podemos descontar acá. Si usted realizó inversiones en innovación y desarrollo que están certificados por el ente del Consejo de Innovación, entonces usted se puede descontar hasta el 25% de lo que usted se haya gastado en esas inversiones de innovación y desarrollo. Sí, entonces recordemos que eso debe estar avalado y certificado por este consejo que vimos cuando hicimos el formulario 110, cuando vimos el tema de innovación. Si usted realiza ayudas económicas al Ministerio de Educación para que ellos financien el estudio en los estratos 1, 2 y 3 de matrículas, apoyos de sostenimiento, libros y demás para las personas, entonces todos esos apoyos que usted realiza y que los hace a través del Ministerio de Educación, pues usted se los puede descontar hasta un valor del 25%. Lo mismo si usted realiza donaciones a entidades sin ánimo de lucro, pero que sean del régimen especial. Continuamos con esto, régimen especial, usted podrá descontarse hasta el 25% de esa donación que usted realizó a una entidad sin ánimo de lucro, pero con la característica de que esa entidad sin ánimo de lucro sea del régimen especial. Otros descuentos, pues usted se puede descontar el IVA que pague en la adquisición de activos productivos. Recordemos que cuando usted compra activos productivos, el IVA se va como mayor valor del gasto. Sí, usted contablemente lo registra allí. Entonces, aquí usted puede hacer uso de ese IVA que pagó en la adquisición de activos productivos. ¿Cuál es su soporte? Pues usted va a tener las facturas, usted va a tener toda la documentación donde dice pues que usted pagó por una maquinaria un IVA de 1.000.000. Entonces ahí aparece el IVA de 1.000.000, se lo puede descontar en su declaración de renta. ¿Cómo se calcula el anticipo del impuesto de renta? Acá les estoy dejando una anotacióncita. Se calcula igual que en el formulario 110. Listo, es decir, se tienen en cuenta los mismos criterios, que si es la primera vez que declara el 25, que si es la segunda vez entonces que el 50, y que si es el tercer año entonces se calcula el 75, y que si son los años siguientes también el 75. Entonces se calcula exactamente igual el anticipo del impuesto de renta. ¿Dónde aparece eso? Cuando vimos el formulario 110, vimos unas diapositivas en las cuales se calculaba el anticipo del impuesto de renta y también vimos el detalle en Excel. Entonces, exactamente igual se calcula acá para persona natural. ¿Listo? En este formulario 210 se calcula de la misma manera. Listo, entonces, es la última parte. La última parte que tenía del formulario. Profe, yo otra vez, qué pena con Sí, usted. dígame, tranquila. Lo que pasa es que en una clase anterior habíamos visto, por ejemplo, que a uno le da la renta, el total de rentas líquidas cedulares de 10 millones de pesos. Sí, sí. Pero yo esos 10 millones no los multiplico por el 32 o por el 30, o sea, lo que esté en el porcentaje, sino que hay un porcentaje, o sea, de tanto a tanto su ETS no paga, o de ahí en adelante paga tal porcentaje, el 19, o estoy perdida. Sí, aplica de esa manera. Usted debe tener en cuenta en el estatuto
ahí se menciona de qué rangos, a qué rangos se establece la tarifa, ¿sí? De hecho, en el formulario, ahorita que ustedes lo estén diligenciando, entonces él le va a mostrar cuál es la tarifa que le corresponde, porque eso debe ir de acuerdo a los rangos. Recordemos que para renta de personas naturales se hace de manera progresiva, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir progresiva? Que si usted obtiene unos ingresos entre tantas y tantas VTs, entonces se le aplica una tarifa. Si usted recibe ingresos entre tantas y tantas VTs, entonces se aplica un rango diferente. Entonces, esos rangos, permítanme acá se los comparto, que esos mira que no los incluí aquí en la diapositiva. Ya se los voy a, a compartir para que los puedan aplicar. ¿Me confirman si ahí ya los están viendo? No, profe. No, profe. No, experimento, ya les... No, profe. Ah, bueno, experimento, ya les comparto otra vez. Yo creo que... ¿Me confirman si ya? Yo creo que ahí ya se deben ver. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Listo, entonces, ¿cuáles son las tarifas que aplicarían? Mírenlas acá. Si usted recibe, o si la renta que le dio como base, para VT, espérame, se las amplío acá. Esto vamos a poner un poquito más pequeño. Eso, yo creo que ya se alcanzan a ver todos. Y ampliamos el zoom. Eso, aquí. Entonces, si está entre 0 y 1090 VTs, va a ser del 0%. Si las rentas, después de hacer toda la depuración, le quedan entre 1090, mayor a 1090 y 1700, entonces se aplica el 19%, pero usted tendrá que aplicar primero esta fórmula. Tendrá que coger la base gravable en VTs y restarle 1090 VTs. Y lo que dé, ahí sí aplicarle el 90%. ¿Ves que el 90% el 19%? Si queda entre más de 1700 VTs y hasta 4100 VTs, le corresponde una tarifa del 28, pero no se le aplica el 28 directamente al valor. Usted debe coger la base, restarle 1700 VTs y lo que dé, multiplicarlo por el 28%. Una vez que le dé ese valor, deberá sumarle 116 VTs adicionales. Por eso es que se llama una tabla progresiva y marginal. ¿Qué quiere decir progresiva? Pues que esto va incrementando, ¿sí? En la medida en que la persona tenga mayores ingresos. Y es por este tipo de márgenes. O sea, entre tanto y tanto. Espérenme que por aquí el micrófono abierto.
Permítanme lo silencio. Listo. Entonces, un margen. Entonces, entre 0 y 1090 hay una tarifa. Entre 1090 y 1700 hay otra tarifa. Entre 1700 y 4100 hay otra tarifa. Y, y así sucesivamente. Entonces, por eso, cuando empezábamos a hablar de renta de personas naturales, mencionábamos que la tarifa era marginal y de manera progresiva, es decir, a mayores ingresos hay una mayor tasa del impuesto sobre la renta. Mire, por ejemplo, los que ganan de 31.000 VTs en adelante, que le quedó como rentas, pues ellos tendrán que contribuir con una tarifa del 39%. Pero ya saben, no se aplica la tarifa directa sobre la base gravable. Se le restan unas VTs, se multiplica por el 19% y después se le suman 10.352 VTs. Y ese sería el valor del impuesto. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ubicarnos, por ejemplo, en uno de estos. Ubiquémonos, por ejemplo, aquí, en este rango, alguien que gane más de 4.100 VTs. Entonces me habían dicho ahorita que eso estaba en, el VT del año pasado está en 35.600. Del 2020. Listo. Entonces, supongamos que una persona obtuvo, por decir algo, 4.200 VTs. Por 4.200 VTs. Listo. Entonces, esta persona tuvo como rentas gravables, dejémoslo en 150 millones. 150 millones. Le quedaron como rentas gravables. Esto está en pesos, 150 millones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Establecer mi base gravable en VTs. Entonces, cogemos los 150 millones y los dividimos entre el valor de la VT. Y entonces eso nos quedó en 4.212,65. Esta cantidad de VTs son las que yo voy a ubicar en estos rangos. ¿Sí? Aquí dice rangos en VT. Entonces, desde 1.700 hasta 4.100, de 4.100 a 8.670. Todo esto está en VTs. ¿Cuántos son las VTs de este? 4.212,65. Entonces, me ubico en este rango. ¿Cómo voy a aplicar la depuración? Tengo que utilizar esta fórmula que me menciona el artículo 241. ¿Cómo lo debo hacer? Entonces, cogemos la base gravable. Esto se va a llamar base gravable. Base gravable. Entonces, cojo la base gravable en VTs y le voy a restar 4.100. Entonces, 4.100 VTs. Lo voy a colocar acá. 2 del rango 1, 2, del rango 4. Del rango que salió. Entonces, le vamos a restar 4.100. 4.100. Listo. Entonces, restémoslos. Coloquémoslo aquí. Menos. Es igual a 4.212,65 menos 4.100 VTs. Me da 112,65. Listo. A esto le aplico el 35%, así todavía como está convertido en VTs. Entonces, vamos a colocar tarifa. En este caso, ves que 35, 33%. Tarifa del 33. 33. Entonces, ¿cuánto nos dará esto? Entonces, vamos acá a la operación.
Esto va a ser igual a 112,65 por el 33%. 37,18. Esto está en VTs. Eso está en... ¿Qué más dice la norma? Una vez que le aplicamos el 33, hay que sumarle 788 VTs. Entonces, más 788 V más 788 que aparecen. Porque de ahí es donde salió ese dato. Es 780. Hacemos la operación nuevamente. Esta ya es una operación de suma. Entonces colocaremos 37,18 más las 788 de acá. Esto es el impuesto a pagar. Impuesto a pagar en VTs. Listo. Entonces, como sabemos que el valor de la VT en el 2020 está en esto, entonces simplemente cojo los 825,18 y entonces acá la es igual a 825,18 por el valor de la VT. Valor en pesos. Y acá lo redondeamos. Entonces esto es igual a 29.300.000. Y este ya es el valor. Pesos. $29.832.000. Sí, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para la para calcular el impuesto así en el Excel. ¿Listo? Entonces ustedes identifican cuánto le quedó como renta gravable. Una vez que identifican la renta líquida gravable, entonces lo convierten a VTs. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el valor, supongamos que eran 150 millones, lo dividimos entre el valor de la VT y eso nos da la cantidad de unidades de valor tributario. A eso le restamos lo que diga el rango. Entonces, si es 4.212, entonces miramos en cuál rango está. Entonces, está en este. Entonces, le restamos 4.100 VTs. Lo que nos dé, le aplicamos la tarifa que dice aquí. Entonces, por 33%. Por 33%. Y eso nos da el valor en VTs. Una vez que le colocamos ese valor en VTs, entonces le sumamos 788 VTs que dice el artículo 241. Entonces dice que son 788 VTs. Entonces se lo sumamos. Entonces 37 más 788 nos dio 825,18. Eso es lo que debe pagar en VTs. ¿Cómo lo convertimos a pesos? Cogemos estos 825 y lo multiplicamos por el valor de la VT. Y entonces nos da 29.832.045 y lo tenemos que redondear a cifras de 1000. Entonces 29.832.000. Ese sería un ejemplo de cómo quedaría y cómo se maneja el tema de estos rangos. Esto pues lo hace automáticamente el formulario dentro del portal de la DIAN. Usted lo va calculando y él al final, pues, ay, sí, ¿cuánto me toca pagar? Ah, toca pagar tanto. Y él hace automáticamente todo esto. ¿Sí? Él hace toda la validación de manera automática. Pero así es la manera de calcularlo de forma manual, para que ustedes tengan conocimiento de cómo es que se desarrolla. Listo, esta parte también se las voy a guardar ahí en el archivo y se lo subo ahorita también a plataforma para que ustedes lo tengan y lo puedan también consultar. Esta es la forma en la cual se calcularía el impuesto de renta. Ustedes colocan todo lo que vimos en las cédulas y ya una vez que obtienen la renta, entonces ahí sí se aplicaría
esta formulación y esto es lo que les debería dar para una persona que haya quedado con 150 millones para hacer pues el cálculo del impuesto. Listo, veo que Marisol por allá tiene como que una pregunta. ¿Cuál es el fin de sumarles esas VTs al final? No, eso está establecido por norma, ¿sí? Entonces, hay algunos, por ejemplo, en el primer rango no hay que sumarle VTs, ¿sí? En el primer rango no hay que sumarle VTs al final, pero a partir de este tercer rango y en adelante, entonces hay que sumarle estas VTs porque así están establecidas por estatuto, porque se supone que a las personas que más ingresos tengan, pues deben contribuir con una tarifa más alta y adicionalmente se le suman estas VTs que quedaron establecidas y aprobadas en las reformas tributarias pues, que se dieron hace algunos años. Entonces, esta es la forma. No es aplicar directamente una tarifa sobre las rentas que quedaron, no, sino que debe utilizarse esta depuración. A las bases gravables se les restan unas bases y una vez que se restan las bases se le aplica el porcentaje. Y cuando se le aplica el porcentaje se le deben sumar las VTs porque ellos deben contribuir más. Entonces el que gana más debe contribuir mucho más y esa es la razón por la cual pues aparecen aquí unas VTs adicionales que, que deben tenerse en cuenta al momento de pagar los impuestos. Profe, muchas gracias. Listo, listo. ¿Qué tarea entonces tenemos? A diligenciar el formulario. Ya sabemos que entonces del 2019, pues ahí el que les habilita en la plataforma de la DIAN es el formulario del año 2019.